Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le fue con la tarea, muchachos, muchachos? ¿Entregaron la tarea del...? Hola, profe. A mí me Sí, va yo bien. sí. Súper. ¿Qué quería decirles? ¿Sí? Que aquellas preguntas o aquellas dudas que les quedaron de la tarea, la que no pudo terminar la tarea, que les quedó algún ejercicio por hacer, algún inciso por hacer, alguna duda, no se queden con la duda, ¿sí? Traten de resolver el ejercicio más allá de que ya hayan o no entregado la tarea. Traten de resolver el ejercicio, me preguntan si tienen duda, porque no sabemos si esa duda después va a salir en el certamen. Recuerden que el certamen es este viernes a las 5:15, si mal no recuerdo, más o menos por esa hora, va a ser el certamen y es sobre esos temas relacionados con la tarea 1 y la tarea 2. Entonces, vamos a ver en la clase de hoy, vamos a continuar con los temas de Trinque, vamos a seguir viendo todo lo relacionado con algoritmos y después, al terminar la clase, sí, vamos a ver si nos quedan algunos minuticos para las dudas que puedan tener. Igual, cualquier duda, el viernes en la mañana voy a estar disponible 100% para que todas las dudas que tengan me pregunten y ahí vemos si necesitan alguna consulta, pueden coordinar entre ustedes, que al menos hayan 2 o 3 y nos podemos conectar y hacemos una consulta, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la clase de hoy, continuamos con los temas relacionados con Trinket, ¿sí? Entonces, comparto la pantalla al tiro. Ya. Y por acá. ¿Qué fue lo que nosotros comenzamos a ver en la clase pasada? Pues en la clase pasada nosotros comenzamos a ver todos los temas relacionados con algoritmos. Y nos introdujimos en este tema de los algoritmos, que era una secuencia finita y precisa de pasos para resolver un problema. Eso fue lo que vimos y digamos que nos introdujimos en el tema de las variables. ¿Qué era una variable? ¿Recuerdan con sus palabras qué es una variable o para qué nosotros utilizamos una variable? Que me puedan decir, que me ayuden a recordar que era una variable. ¿Quién me puede decir? ¿Para qué usamos las variables? A ver, ¿qué me dicen? Hola, ¿están ahí? ¿Es donde se almacena o no? Sí, muy bien, Francisca. Es donde se almacena ¿qué? ¿Qué Datos almacenamos? o como información, Muy bien, números, muy texto. bien, muy bien. Vamos a almacenar valores de manera general. Y estos valores que pueden ser, como estabas diciendo, pueden ser números, pueden ser texto, ¿ya? Que esos son los que vamos viendo. Entonces, como yo les había dicho, nosotros en Excel de cierta forma estuvimos viendo variables, ¿no? Porque cuando nosotros en una celda guardábamos un valor, estábamos asignándole un valor a esa celda y estamos almacenando. La ventaja es que cuando nosotros cerramos el Excel, si decíamos guardar, se nos quedaba almacenado ese valor ahí y después lo podíamos recuperar. Entonces, si nosotros vamos a usar una variable, básicamente vamos a hacer lo mismo, lo que no va a ser tan visual como en el Excel. Digamos que si quieren ver una analogía, pueden verlo así como que en una celda nosotros guardamos un valor y en una variable vamos a guardar un valor, un único valor, ¿sí? Con la diferencia que en el Excel lo estamos viendo y en las variables no lo vamos a ver, ¿sí? Esa es como que la principal diferencia. Entonces, las variables vamos a tener un nombre que nosotros le vamos a dar a esa variable. Recuerden que al final en la celda, todas las celdas tienen un nombre, fíjense acá, en esta celda donde dice int 130, el nombre de esa celda es C3.
que es como que la ubicación de ella, pero a la vez es un nombre. Por tanto, tiene asociado un nombre y un valor que se le da a la ESA set. Y lo mismo pasa con las variables, va a tener un valor y va a tener un nombre asociado a esa variable. ¿Cómo nosotros lo vemos en Trinket? En Trinket, yo les había comentado que lo hacíamos con un bloque que se llama set la variable, y a esa variable le vamos a dar un nombre. ¿Cómo nosotros vamos a ver Trinket, muchachas, muchachos? Yo siempre les digo, es como un rompecabezas. Entonces, nosotros estábamos armando un rompecabezas, tiene diferentes figuritas, y nosotros sabemos que cada figurita tiene que encajar exactamente en la otra. Si no encaja, es porque no va. Y si yo veo que en la figurita, como en este caso de acá, que me queda un espacio en blanco, es decir, que no está completo. Entonces, si nosotros usamos este bloque solamente, nos damos cuenta que al bloque le falta algo. ¿Y qué le falta? Ese valor que le vamos a dar. Y ese valor, en este caso, por ejemplo, puede ser un texto, y le estamos agregando texto. ¿Por qué sabemos que es texto? Porque tiene esas comillitas, y nosotros le agregamos el otro valor. Y la variable va a tener un nombre, y es este que dice acá. Este nombre nosotros le podemos cambiar y poner el nombre que nosotros queremos, ¿ya? Y nosotros si queremos, por ejemplo, tenemos formas también de concatenar una variable, ¿ya? De darle a una variable un nombre más largo, como por ejemplo, acá queríamos que diga más de una cosa. Estamos concatenando lo que dice en la celda C3 y la palabra es genial. Estamos concatenando dos cosas para que nos dé un único texto. Es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Cómo lo hacemos en Trinket? Pues creamos este bloque que dice create text with y le ponemos una variable que no sabemos el valor que tiene. Vamos a ver qué valor puede tomar. Es un valor variable y un nombre que ya sabemos. ¿Qué nombre en este caso? Pues el nombre del coordinador que le estamos dando, el nombre y el apellido. Y va a darnos todo eso al final. Eso es en cuanto a las variables. Si vemos acá, nosotros en ocasiones necesitamos, ¿qué vamos a necesitar? Que el usuario escribe el nombre. Ya no nosotros desde adentro, desde la programación, no vamos a escribir ya un valor a esa variable, sino que desde afuera, es decir, el usuario por teclado, necesita escribir un nombre. Y en ese caso, ¿qué bloque nosotros vamos a utilizar para pedirle al usuario algo? Pues vamos a utilizar este bloque que tenemos acá, que se llama pronto, ¿ya? Con este bloque, nosotros... Uy, está un poco mala. Con ese bloque nosotros le vamos a pedir al usuario una información. ¿Qué va a variar en eso? Que en esta flechita que nosotros tenemos acá, podemos escoger tanto decir que lo que el usuario nos va a escribir es un texto, o lo que el usuario nos va a escribir es un número, ¿ya? Entonces eso es lo único que debemos tener en cuenta acá. ¿Qué es lo que vamos a escoger que el usuario nos escriba? O un texto o un número. Y este mensaje que ponemos acá es lo que va a ver el usuario, pero no es lo que nosotros vamos a guardar en esa variable. Básicamente en esta línea o en este conjunto de bloques estamos haciendo, digamos, dos acciones. Pedirle algo al usuario y además guardar en una variable lo que nos escribe el usuario. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Van conmigo? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí... Dejé que sí nomás. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo, con la diferencia que lo único que estamos pidiéndole el apellido, pero le estamos diciendo, mira, dame el apellido de fulano, ¿no? No solo pidiéndome el apellido, sino estoy mostrando el nombre que puse anteriormente, ¿ya? Es lo único que estoy haciendo, pero estoy pidiendo esa entrada de datos. De todos modos, vamos a verlo directamente en Trinket con los ejercicios, pero es importante recordar esto hasta acá, ¿ya? Esto es en cuanto a las variables. Y recuerden que nosotros habíamos visto, les había dicho que un algoritmo, vimos en la clase de ayer, que un algoritmo tiene una entrada, un conjunto de operaciones y una salida. Entonces digamos que esas entradas en muchas ocasiones se las vamos a pedir al usuario, vamos a hacer algo y vamos a mostrarle al usuario un resultado. Nosotros necesitamos, porque si no, a menos decir, mira, ya hicimos lo que nos pediste, el usuario tenemos que guiar a ese usuario.
y la forma de nosotros escribir en pantalla es utilizando el print. De esta forma es una opción en que escribimos en pantalla, pero el usuario no escribe nada. Con el prompt escribimos en pantalla este mensaje que tenemos por acá, pero se queda el mouse se queda intermitente diciéndote, mira, tienes que escribir algo. En este caso de acá va a aparecer en pantalla, pero el usuario no va a escribir nada, es la diferencia. Y nosotros entonces vamos a mostrar de esa forma una salida de datos después. ¿Ah? Hasta acá con las variables, ¿alguna duda? Vamos a verlas directamente. Uy, no sé para qué dejé de compartir pantalla. Vamos a verlas directamente en Trinket, ¿ya? Estamos acá en el Trinket, vamos a crear un nuevo Trinket. Nuevo Trinket, bloques, ¿eh? Y vamos a hacer esa entrada de datos. Las variables las vamos a crear acá, vamos a crear una variable, vamos a ponerle entrada, el nombre que nosotros queremos, vamos a ponerle entrada, y fíjense acá, miren, yo tengo la variable, pero a esta variable le falta algo, y le falta el valor que yo le voy a dar. Yo le puedo dar dos valores, por ejemplo, yo le vengo y yo le quiero dar un valor numérico, pongo acá y digo 5. Yo le di a esa variable, lo que estoy diciendo que esa variable me va a guardar valores numéricos. Pero ahora yo quiero crear una variable que sea, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle entrada variable numérica, ya para no perdernos, variable número. Ahora vamos a crear una variable que sea variable texto, ¿ya? Vamos a crear una variable texto, la ponemos acá, fíjense que ahora yo le puedo cambiar y decir, y vamos a ponerle el texto, venimos acá a texto y podemos escoger este. Y en el texto yo puedo poner lo que yo quiera, ¿ya? Programación, por ejemplo, y puse programación. Si yo ejecuto, no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy mostrando esas variables. Si yo quiero imprimir esas variables en pantalla, vengo aquí a texto, y donde dice, vamos a buscar donde dice print, no lo encuentro. Acá, print. Estaba arriba, profe. Ah, mírenlo arriba. Gracias. Venimos acá y print. ¿Y qué yo quiero imprimir? Yo quiero imprimir ambas variables. Si quiero imprimir ambas variables, puedo de una sola vez, miren, creo acá y voy a poner ahora los valores de las variables. Y digo variable número y variable texto. Y ahora vamos a ver qué pasa. Me escribe programación 5, ¿ven? Si yo creo este texto así, me lo va a escribir en una misma línea. Si yo quiero que me lo escriba en líneas diferentes, ¿qué es lo que yo hago? Borramos, y ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? En texto, líneas diferentes, lo que voy a hacer es poner dos print, y en uno pongo el número y en la otra pongo el texto, y ejecutamos y me imprime uno arriba y uno abajo. Esto es importante porque recuerden que tenemos ruteo. Entonces en el ruteo implica también el orden en que yo muestre en pantalla las cosas. Entonces eso es importante a tenerlo presente. Ahora, yo imprimí en pantalla. Fíjense cómo yo escribo algo en la pantalla, pero no le da opción al usuario de escribir nada. Ahora yo quiero mostrar un mensaje para que el usuario me escriba. Y para eso venimos al texto, y recuerden que habíamos visto en el PowerPoint lo que decía prompt. Pero miren, yo pongo el prompt y el prompt solo me está diciendo acá que yo tengo que encajarlo, yo tengo que unirlo a otro bloque. Entonces, ¿a qué bloque yo voy a unirlo? Si el prompt le está pidiendo un valor al usuario, ese valor yo tengo que guardarlo en algún lado. Sí o sí yo necesito guardarlo. Por tanto, yo tengo que tener una variable donde yo guarde ese valor. Podemos venir acá, vamos a buscar esta misma variable, número. Fíjense, lo vamos a poner aquí, fíjense lo que va a pasar, ¿ya? Y yo quiero que sea un número, aquí yo selecciono, y yo digo, escriba otro número. Ahora, que ustedes creen que pase, yo lo estoy guardando en la variable número. Si yo digo, miren acá, yo voy a decir ahora imprimir, y yo quiero nuevamente imprimir, yo puedo duplicar acá, yo quiero imprimir la variable número. El valor que va a aparecer en pantalla luego de este mensaje va a ser 5 o el valor que escribe el usuario.
¿Qué ustedes creen? ¿Qué me dicen? Fíjense. Yo voy a ejecutar nuevamente. Creo Miren, que va a ser 5, ¿no? vamos a mí. Yo escribí 5, programación, y ahora yo voy a escribir un número, vamos a escribir 10. Vamos a escribir 10. Ahora, cuando yo dé Enter y se me imprima esta variable número, ¿qué número me va a escribir? ¿El 5 o el 10? El 5. Ay, no sé. El 10. Ajá, ¿alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? Recuerden la premisa de que las variables son variables, ¿ya? Y que ellas van a cambiar valor siempre que yo le asigne un nuevo valor. Por tanto, si yo el valor que está escribiendo el usuario aquí yo le estoy pidiendo un valor al usuario, lo estoy guardando en la misma variable, el número anterior se pierde. Por tanto, ahora yo estoy actualizando el valor de esa variable a 10. Yo doy Enter y se me escribe un 10. Se me pone en 10.0 porque estaba tomando como número con coma y ahí yo tendría que redondear. Pero es este mismo 10 que estamos escribiendo acá. ¿Ya? ¿Vieron ahí cómo es que cambian las variables? El primer valor después, si yo se lo cambio, va a cambiar. Por ejemplo, si yo ahora estoy pidiendo, vamos a pedir otro texto, vamos a duplicar acá, y acá lo voy a guardar ¿dónde? En la variable de texto, escriba otro texto, ¿ya? Y ahora vamos a ejecutar. Ya sabemos, escribimos el 10, se nos va a imprimir el 10 y nos va a pedir otro texto. Me va a ir bien en programa. ¿Ya? Y doy Enter, fíjense que ya ahora programación se va a sustituir por la nueva cadena de caracteres. Claro, me dio error porque no cambié aquí a texto. Volvemos a ejecutar. ¿Ya? Volvemos a ejecutar, ponemos el 10, ponemos nuestra nueva cadena y damos aceptar. ¿Y qué sucede? Que no se imprimió porque me falta poner el print. Vamos a imprimir nuevamente, ponemos el print, variable texto, ¿ya? Ella lo guardó, lo que no lo imprimió. Ejecutamos nuevamente, ponemos y ahora nos escribió lo que nosotros habíamos guardado. ¿Ven cómo me cambió, me actualizó el valor de las variables? ¿Alguna duda con las variables, muchachas, muchachos? Vamos a poner esto por acá y vamos a poner un print que sea conjunto, ¿ya? Para que vean cómo un texto y vamos a crear acá y vamos a poner por acá. Yo quiero que haya un espacio, como estas dos variables me las va a escribir una al lado de la otra, entonces yo tengo que puedo crear otro por acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En este texto, fíjense, todo lo que tengo que hacer, dejar acá un espacio vacío. Vamos a probar. Ponemos 10, nos está pidiendo el texto y no me dejó el espacio en este caso. Vamos a dejarlo, bueno, ahí vemos, pero vemos cómo nos crea uno al lado del otro de momento. ¿Ya? ¿Alguna duda con el tema de las variables? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, si no hay más duda con las variables, vamos a seguir y vamos a ver. Super Alexandra. Nosotros tenemos en los algoritmos, tenemos ahí, vimos que fuimos haciendo una secuencia de pasos uno detrás del otro. Vimos cómo primero pedí un número, después cambiaba el valor, después volvía a pedir así, y era una secuencia de pasos. Pero hay veces que los algoritmos no necesitan seguir esa misma secuencia de pasos, sino que necesitan seguir una secuencia de pasos alternativa dado una determinada condición. ¿Quién me puede poner algún ejemplo de la vida cotidiana en el que ustedes deban tomar otro camino en caso de que ocurra determinada condición?
¿Quién me da alguna idea? ¿Se acuerdan que en la clase del lunes habíamos hablado algo así que estábamos en el súper y que debíamos pagar la cuenta? ¿Qué pasa si yo no tengo tarjeta? ¿Qué pasaría si yo no tuviese tarjeta para pagar la cuenta? ¿Qué tendríamos que hacer? En ese caso, si yo no tengo tarjeta para pagar la cuenta, ¿qué pasaría? No pagar o pagar con efectivo. Muy bien, no pagar, es decir, no pago y devuelvo la compra, no la puedo realizar, o pagar en efectivo. Vemos cómo tenemos como que varias opciones, varios caminos. Entonces ahí sería como, ¿tengo tarjeta? ¿Sí o no? Entonces, si tengo tarjeta, pago con la tarjeta. Y si no tengo tarjeta, podría ser otra pregunta más. ¿Tengo efectivo? Sí, pago con efectivo. Y si no tengo efectivo, devuelvo la tarjeta. Entonces, disculpen, devuelvo la compra. Vemos cómo estamos preguntando por si algo y si ese algo es verdadero, hago determinada acción y si ese algo es falso, hago otra acción. Pues eso mismo ocurre en los algoritmos, en los que van a existir algoritmos en los cuales vamos a tener que tomar decisiones e irnos por un camino o irnos por el otro. Como por ejemplo, cuando un número es par o no, ya nosotros podemos definir y vamos a hacer algo si el número es par o vamos a hacer otra cosa si el número es impar. Saber si habrá tsunami o no, esos son algunos de los ejemplos de caminos. ¿Y cómo nosotros lo vamos a ver? Con un bloque que se llama if else, ¿ya? Si ocurre esto, si no, ocurre lo otro, que nos va a permitir dividir ese camino en más de una acción. Si se cumple una condición, es decir, si esa condición es verdadera, eso es muy importante, si no, se realiza la otra. ¿Alguna idea, alguna duda con la idea general de cómo funcionan el sí y el if-else? ¿Idea general? ¿Dudas? Vamos a ver si cacharon esta idea. ¿Ya? Vamos a... les paso en el chat un link, ¿ya? Se los paso ahí y vamos a jugar un poquito, ¿ya? Y después nos vamos al link. Vamos a ver acá. ¿Qué nos está diciendo? El ejercicio nos está diciendo que a veces hay churrasco y otras veces no hay churrasco. Entonces, con esto que nosotros tenemos acá, ¿quién me dice la secuencia de pasos que tenemos que hacer? Piensen que aquí puede aparecer o no un churrasco. Entonces, ¿cómo con estas acciones que nosotros tenemos acá, qué secuencia debemos implementar para que nuestro bichito pueda comer su churrasco? ¿Quién me dice? Hola, ¿están ahí, muchachas, muchachos? No habría que poner un... No, no sé. No habría A que ver. poner un sí o no. A ver, ponemos un sí, vamos a ver. O primero avanzar Muy bien, vamos a avanzar, movernos a la hacia la derecha. derecha. Muy bien. ¿Y qué condición ponemos acá en este sí? Que si hay un churrasco, Muy que se lo bien. coma. Muy bien. ¿Y entonces comer churrasco dónde lo pondríamos? Abajo del... Hay un churrasco. ¿Aquí o aquí? Ahí. Ahí. Muy No. bien, vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, funcionó porque llegó acá y no había churrasco y no hizo nada. Fíjense que si yo no uso este if, este sí, vamos a ver, miren, si yo pongo esto acá, vamos a ver porque vean la diferencia, porque como estaba correcto. Vamos a ver, llegó, come el churrasco y no come. ¿Por qué? Porque lo va a comer sí o sí, y esto es una secuencia, aquí siguió la secuencia, entonces va a comer el churrasco, pero no hay churrasco. Entonces,
va a haber ocasiones en las que el ejercicio va a funcionar y otras en las que no va a funcionar. Por eso es que debíamos, como nos dijo Francisca, muy bien, teníamos que utilizar un y para verificar una condición. Si esa condición es verdadera, ocurre eso. Si no es verdadera, no pasa nada. ¿Ven? No pasa nada y el ejercicio está bien. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos, como cuál es la idea general de ese sí? ¿Lo entendieron? Vamos a ver, vamos a probar otro, porque ese estaba más sencillo. Vamos a probar, vamos a complicarlo un poquito más. No tanto, pero vamos a complicarlo un poquito más. Lo paso por acá y se los copio en el chat. ¿Ya? Ahora tiene 2 churrascos. ¿Ustedes creen que cómo nos quedaría? Digo, tiene la posibilidad de 2 churrascos. ¿Qué ustedes creen? A ver, ¿qué acciones tendríamos que poner? ¿Quién me ayuda a ver? Mover, Mover a la derecha. comer. No, pero ¿Puede es que o no ahí aparece existir? es que, ya, entonces, Sí. Poner el sí, sí. Poner poner el sí. sí, muy bien, Alexandra. Y dentro del sí ponemos entonces la única condición, la única pregunta que nos está haciendo. Y dentro del sí, ¿qué ponemos? Comer churrasco. Comer, Muy bien. ¿Y qué más tenemos que hacer? ¿Se queda ahí o seguimos? Hay que avanzar. Y este avanzar, ¿dónde lo pongo? ¿Dentro del sí o afuera del sí? Afuera. afuera, Muy bien. ¿Qué más? Nos quedamos. repetirlo, sí. Muy bien. Básicamente repetir lo mismo que habíamos hecho. Y vamos a ver. Vamos a ejecutar ahora. Vamos a ejecutar. No hay churrasco. Y si hay churrasco al final. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que pueden haber varios escenarios. Miren, en este caso hubo 2 churrascos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos poner mover aquí adentro porque ¿qué pasa si no hay churrasco? No puede seguir. ¿Ven? ¿Cómo? Más allá que lo hicieron bien, les muestro una opción que estaría mal porque es que no podría avanzar. ¿Sí? ¿Entendieron cómo es y por qué hago las cosas y qué pongo adentro y qué pongo afuera? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? El resto, dudas. ¿Dudas? Ahora aquí, vamos a ver este. Y nos vamos para el trinque. Ahora necesita dibujar este cuadrado, pero puede haber un charco aquí en el intermedio. Entonces, ¿qué ustedes creen que debíamos hacer? ¿Qué pasos ustedes creen que deberíamos ejecutar? El sí. El sí. Ponemos el sí, muy bien. ¿Qué ponemos en el sí? Aquí tenemos más condiciones que estaban más para abajo. Si hay un churrasco. Va, un charco. Si hay un charco, ¿qué hago? Moverse. Ya, si hay un charco, ¿me muevo o salto? Salta. ¿Para dónde? Salto arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. A la Vamos derecha. Se me pasmó el computador. Vamos a ver ahora. Sí, si hay un charco, digo saltar a la derecha, ya salté, ¿y qué haría ahora? Digamos que estoy acá. ¿Qué hago ahora? ¿Qué podría ser? Mover hacia abajo dibujando, Mover hacia abajo dibujando, muy bien. ¿Qué más? mover a la derecha, después arriba y Mover después a la izquierda. mover a la derecha, mover arriba
y mover a la izquierda. Y probemos. ¿Ves? En este caso no había un charco, vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a ver si encontramos el charco. Vamos a ver ahora si Profe, encontramos el pero charco. ¿por qué no va adentro del sí el mover? Ya, ¿por qué no va dentro del sí en mover? Porque, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo todo adentro del sí. ¿Qué pasa si no hay un charco? ¿Ves? Si no hay un charco, nunca entró. Solo va a entrar adentro del if cuando hay un charco. Entonces, cuando no hay charco, no dibuja. Ah, ¿Viste ahí? claro. Ya, Sí. entonces por eso tenemos nada más que una única condición, una única acción dentro del if. ¿Ya? Entonces, los otros ejercicios se los dejo ahí para que ustedes puedan ensayar. ¿Entendieron hasta ahí, muchachas, muchachos? Y cuando nosotros utilizamos, supen muchachas, cuando nosotros utilizamos estos if, para nosotros saber si ocurre algo o no, utilizamos un modelo de comparaciones. Es decir, nosotros vamos a decir si algo es mayor que otro algo, si es menor, si es mayor igual, si es menor igual o si es igual. ¿Ya? Esas son las formas en las que nosotros podemos comparar de forma aritmética para saber si podemos hacer algo o no. Y lo otro son las comparaciones lógicas, que era como cuando preguntamos, no sé, también podríamos decir, cuando queremos que dos cosas se cumplan, como cuando ustedes hacen los filtros avanzados que les dicen, como en el de la tarea, que tenían que ser mayores de 1972 el año y menor que 2012. Ahí tienen dos condiciones. Ven que estamos utilizando un mayor o igual, pero también estamos utilizando un AND. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando no funciona el AND, que es lo que ocurre, es decir, que ambas condiciones deben cumplirse, y un OR es que se cumple siempre que al menos una de las condiciones sea verdadera. Entonces, vieron cómo lo que ya nosotros vimos y que yo les decía, y que les expliqué en una de esas clases, cómo es que funciona la tabla de verdad cuando los dos son verdaderos, cuando uno es verdadero y el otro falso. No es solo aprendérselo para aplicarlo en filtros avanzados. Es bueno aprendérselo para los filtros avanzados, para las funciones que tienen condicionales en Excel que ustedes necesitan cuando les preguntan por dos cosas, y lo vamos a necesitar también en el momento de programa. Ya el AND y el OR van a funcionar de la misma forma. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y cómo? Ahora nosotros vamos a implementar estos condicionales en Trinket. Aquí vemos, vamos a la opción de lógico, tenemos un if sencillo, que era el que vimos que si hay un charco, lo saltas, eso nada más, pero vamos a tener uno que me va a decir, si no hay un charco, entonces haz otra cosa, ¿ya? Que no era exactamente lo que teníamos, que íbamos a tomar un solo camino, ¿ya? Ahí tomamos un único camino, en caso de que hubiese el charco, o si no lo hubiese también era el mismo camino. Y vamos a tener también con más de una opción. De todos modos, estos ejercicios los vamos a ir viendo sobre la práctica, pero vamos a ver que estos son lo que nosotros utilizamos de los condicionales. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ustedes y yo vamos a ir haciéndolo por parte. ¿Cuál es la idea? Vamos a adivinar un número entre el 1 y el 10. ¿Ya? Vamos a ponerle acá clase 2, 2021, 2002. Y vamos a guardar, ¿ya? Vamos a deshabilitar, porque ahora no queremos utilizar esto que tenemos por acá, no lo queremos. Entonces, ¿cómo lo deshabilitamos? Esto les sirve para deshabilitarlo cuando estén haciendo la tarea y hagan algo y de momento no les funciona, pero mejor no borrarlo porque puede que haya algo bien. Entonces, lo deshabilitan y así no les va a funcionar. ¿Ya? No queríamos colapsarlo, expandirlo, lo que quiero es deshabilitar. Ya, esto va a estar ahí, pero no va a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos poner un número y que el computador nos diga si es ese número o no el que él escogió. Y el computador lo va a escoger de forma random. ¿Ya? Eso yo se los digo, se los voy a implementar de forma random. Pero vamos a decir si el computador adivina, si nosotros adivinamos o no adivinamos. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar al usuario? ¿Adivinaste? ¿No adivinaste? ¿Ya? Entonces, ¿qué yo necesito?
¿Qué entradas tiene mi ejercicio? ¿Qué entradas vamos a poner? Vamos a ir haciendo el ejercicio por parte. Vamos a adivinar, vamos a hacer un ejercicio de adivinar. ¿Cuáles son mis entradas? ¿Cuáles entradas ustedes creen que tenga mi algoritmo? A ver, si vamos a adivinar un número. ¿Cuáles son las entradas? Es importante como que ir por partes, ¿sí? Como yo siempre les digo a los alumnos y les digo ahora a ustedes, antes de programar nosotros necesitamos pensar de qué se trata nuestro problema. Tomar un papel y un lápiz y escribir. Lo que yo estoy haciendo acá lo pueden hacer ustedes en un papel y un lápiz nos va a ser de mucha utilidad para nosotros entender nuestro ejercicio, ¿sí? No podemos llegar directo a programar porque se van a pasar horas para lograr hacerlo. Entonces, ¿qué valores iniciales yo voy a necesitar para poder adivinar un número? ¿Cuáles ustedes creen que sean los valores iniciales? El ejercicio era hacer que de un número del 1 al 10, ¿verdad? ¿O no? Sí, del 1 al 10. Vamos a hacerlo del 1 al 10. Disculpe. Bueno, esos números. Vamos a necesitar el número del computador, ¿no es así? El número del computador. Y este número es random, es decir, aleatorio, ¿ya? Ese número es aleatorio. ¿Y qué más vamos a necesitar como entrada? Aquí ya tenemos del 1 al 10, ¿sí? Aquí implícitamente ya está eso del 1 al 10, ¿ya? ¿Y qué más vamos a necesitar, Francisca? Por ejemplo, ¿qué se te ocurriría? No se me ocurre. Pero El número, ¿sí? nada. El Dale, número dale. a adivinar, ¿no? No es el número a adivinar, sino es el número del usuario, ¿ya? El número del usuario, el número que escribe el Ok. usuario. El número que escribe el usuario. Porque básicamente si yo voy a ver si adiviné el número, básicamente yo tengo que probar que dos números son iguales, ¿no? Uno es el número del computador y el número del usuario. Es como que tú me digas, pienso un número, el jueguito de pienso un número, ya pensé un número, ahora tú me vas a decir uno y yo te voy a decir si es ese número o no. ¿Entiendes? Entonces hay como que hay implicado dos valores, ¿no? El número que yo pienso y el que me vas a decir para yo ver si es ese o no. Entonces eso es lo mismo lo que lo vamos a jugar con el computador. Entonces, esas entradas, ¿creen ustedes que sean variables o no? Estos dos valores que yo tengo acá, ¿los tengo que guardar en una variable o no? Sí. Muy bien, Catalina. Tenemos que guardarlo en una variable porque si no yo no tengo cómo manipular esos valores, yo no tengo cómo comprobar. Básicamente lo mismo. Si yo pienso en un número, yo estoy guardándolo, aunque sea algo así muy implícito, que no nos damos cuenta, pero yo estoy guardando ese número en algún pedacito de mi cerebro, ¿ya? En un pedacito de mi cerebro yo guardé ese número para cuando ustedes me digan uno, yo poder hacer la acción de compararlo. Y que ustedes pensaron también lo guardaran en un pedacito de su cerebro. Entonces, hay que guardar ambos números. Ambos son variables. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Uno se crea random y el otro se pide al usuario. ¿Ya? Vamos a después ver cómo nosotros implementamos eso, pero eso es como que el primer paso para nosotros entender nuestro algoritmo. No importa que nos demoremos haciendo un ejercicio esto, pero lo importante es que al terminar la clase, ustedes saquen sabiendo por qué yo necesito esas variables de entrada, ¿ya? Y cómo lo vamos a hacer. Y me dicen si no entienden algo y volvemos atrás, ¿sí? Y después dicen, profe, pero los otros ejercicios son más complejos. No, vamos a la vez que entendemos uno, podemos eso aplicárselo en otros ejercicios que pueden ser un poco más complejos, pero van a funcionar igual. ¿Ya? Entonces, después que yo tengo esos dos numeritos, ¿qué ustedes harían? No estamos programando. ¿Qué ustedes harían? ¿Qué acción ustedes harían? Si ya tengo esos dos numeritos.
¿Qué yo diría si yo tengo que decirle al usuario si adivinaste y no adivinaste? Ustedes sin programar, nunca han visto nada de programación, pero yo les digo eso, ¿qué ustedes creen que debería hacerse? ¿Qué acciones ustedes tomarían? ¿Quién me dice? Un texto. ¿Ya? ¿Cómo para qué? Para que salga diciendo cuál adivinó. O Ya, también uno que diga para ingresar el número. ya, vamos por el texto. Eso que me estás diciendo es la salida de adivinaste o no adivinaste, ¿ya? Esa es nuestra salida. Entonces, básicamente, tenemos la entrada, tenemos la salida y nos falta aquí las acciones, ¿no? Y en esas acciones, ¿cómo yo sé si adiviné el número? A ver, ¿cómo yo sé si yo adivino un número? ¿Qué tiene que ocurrir para yo saber que adiviné ese número? ¿Qué yo haría para saber si yo adiviné ese número que yo estoy pensando, ver si es el mismo que creó el computador? ¿Qué yo tendría que hacer? Si yo tengo el 5 y ustedes me dan el 6, ¿cómo yo sé si adiviné el número? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué preguntan? Básicamente yo tengo que preguntar el número, fíjense, el número del computador es igual al número del usuario. Eso es una operación que ustedes implícitamente están haciendo. Cuando yo le digo 5 y 6, ustedes al tiro me dicen, no, no son iguales. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Compararlo. Recuerden que cuando estamos programando no hay nada que sea obvio, porque nosotros tenemos que decirle al computador qué tiene que hacer. Recuerden, el computador no es inteligente. Eso siempre tenganlo presente. El computador no es inteligente. Nosotros le decimos al computador, nosotros le programamos al computador lo que tiene que hacer, ¿ya? Y en función de esas cosas, él va a ejecutar o no una acción. Lo mismo todos los software que ustedes ven que hacen, todo eso que están haciendo fue porque un grupo de programadores, de ingenieros de software, de todo un equipo, está detrás viendo cada una de las pequeñas, de todas esas posibilidades de cosas que uno puede hacer y diciéndoselas al computador. Si el usuario escribe esto, entonces tienes que hacer esto. Si escribe este otro, tienes que hacer... Todo eso hay que decirlo. Por tanto, esa operación que implícitamente ustedes, yo sé que estaban pensando cuando yo les dije 5 es igual al 6, esa operación implícitamente que me iban a decir no, no son iguales, antes fue porque lo probaron. Entonces eso nosotros tenemos que decirlo. Entonces, sí, ¿qué tenemos acá? Hacemos una única pregunta y a esa pregunta vamos a tener dos respuestas, ¿ya? Una de esas respuestas es adivinar y la otra es no adivinar. ¿Ya? ¿Vieron aquí qué fue lo que hicimos? Miren, crear un algoritmo. Aquí nosotros creamos un algoritmo donde vamos a tener las entradas, donde vamos a tener la pregunta. Esta es la pregunta y básicamente esa pregunta va a ser un if y vamos a tener la salida. Y esto yo se lo voy a dejar por acá y vamos a programarlo ahora. Fíjense que ahora con esto aquí vamos a programarlo y van a ver que vamos a quedar. ¿Cuál está ahí? ¿Ya? Vamos a comenzar. Esto que escribí acá, ¿lo entendieron, muchachas, muchachos? ¿Alguna duda? Es importante, esto que escribí, ¿lo entendieron? Es importante, aunque esté escrito así digamos que el lenguaje natural, es importante entender ese algoritmo, porque eso lo vamos a replicar. ¿Vieron cómo nos tomamos el trabajo de crear eso y ahora vamos a programarlo? Entonces, ya sabemos que tenemos dos entradas. Una, dijimos por acá que una es un número que va a crear el computador de forma aleatoria y el otro es un usuario. Entonces, si tenemos dos entradas, miren, tenemos que crear dos variables. Vamos a poner computador, vamos a ponerle número del computador, una variable que va a ser número del computador y otra variable que va a ser número del usuario.
ya tenemos las dos variables. Una variable, vamos a poner acá el número del computador, se va a crear random. Entonces, esa variable, el valor que le vamos a dar en cada ejecución va a ser diferente. No podemos darle 1, 2, 3, 4, porque si no va a ser un número fijo y nosotros queremos que cambie. Venimos a número y vamos a ver qué bloque nos da algo así. Yo no me lo sé de memoria, no se lo tienen que sino tener la idea, ¿ya? Venimos a número y vemos por acá, seguimos leyendo. Uy. Y fíjense acá, ¿qué nos está diciendo? Un número random from to, que me dice desde un número inicial hasta un número final. Vamos a probarlo. Ponemos por acá. ¿Y qué nos está diciendo? Que esto todavía no está completo porque tengo espacios en blanco. Si tengo espacios en blanco es porque yo tengo que poner un número inicial y un número final. Nos vamos a número. ¿Y qué ponemos acá? Un número y duplicamos y ponemos otro número, ¿ya? No podemos dejarlo en 0 porque si no nos va a crear siempre el 0. Y vamos a decir, habíamos dicho del 1 hasta el 10. Y aquí tenemos la primera variable que nos va a crear un número, ¿ya? Pero nos hace falta ahora el número que nos crea el computador, ¿ya? Venimos a la variable y nosotros sabemos que es la variable, ¿cuál? Número del usuario. Pero ahora ese número del usuario que dijimos aquí, que se le pide al usuario. ¿Cómo nosotros le pedimos un valor al usuario? ¿Qué bloque utilizábamos para pedirle un valor al usuario? Prompt. Muy bien, Francisca, vamos a donde tenemos al texto, buscamos el prompt, mírenlo por acá. Usamos este, sabemos que es un número, le cambiamos a número y decimos, escriba su número, el mensaje que ustedes quieran, ¿ya? Y ahí escribimos, miren, ya tenemos definidas las dos entradas, es decir, este texto aquí que está larguísimo, miren, ya yo lo conseguí con 2 líneas, dice lo mismo en programación, ¿ya? Lo tradujimos a un lenguaje de programación. Ahora vamos para la pregunta, y la pregunta tenemos que comparar 2 números, y para comparar y que nos dé, que podamos tener 2 respuestas diferentes, usamos un if. Aquí tenemos, en los lógicos tenemos el if. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tenemos o un sí o un no, ¿no? Tenemos 2 opciones, venimos y agregamos else, y aquí ya me crea las 2 opciones. ¿Y cuál es la pregunta? Si un número es igual al otro. Ese signo de igualdad es una operación que está aquí en los valores lógicos, fíjense, miren, que yo lo voy a poner acá, y este tiene esos operadores que yo les mostré en la PPT. Igual, distinto, mayor, menor y mayor o mayor, menor o igual y mayor o igual. Mírenlo acá. Entonces, nuestra primera pregunta va a ser si es igual, y si es igual, ¿quién? Los valores, yo no sé qué valores son, porque el usuario va a escribir el valor que quiera, y el computador va a definir el valor que quiera. Por tanto, yo acá tengo que comprobar los valores esos que están guardados en una variable que yo no sé cuáles son. Entonces vengo acá y digo, mire, el valor del computador y el nombre del usuario, ¿ya? Si esos son iguales, ¿qué pasaría? Fíjense que ya este if es esta segunda parte que tenemos acá. Ahora tiene las respuestas y es mi salida de nuestro algoritmo. Si es sí, ¿qué pasa? Si es sí, ¿qué pasa? Nosotros debemos... Sí, Catalina, ¿qué me vas a decir? Que adivino el número. Muy bien, que adivino el número y tenemos que escribirlo en pantalla. ¿Y cómo nosotros escribimos algo en pantalla? Con el prompt. Con el print. Recuerda, el prompt Sí. pedimos y el print devolvemos. En el prompt escribimos algo en pantalla también, tienes razón, pero dejamos que el usuario escriba algo. Y con el print escribimos, pero le decimos al usuario, ahora aquí tú no tienes que escribir nada. Entonces venimos al print y le ponemos un texto que diga, adivinaste. Felicidades, adivinaste. Listo, un mensajito. Y si no, pucha, no adivinaste. No adivinaste el número. Y le ponemos una carita para que no se sienta mal.
¿Ya? No adivinaste el número. Ahora vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Déjenme pasar esto para no perder esto que tenemos acá. ¿Para qué? Lo ponemos por aquí. ¿Ya? Y vamos a ejecutar a ver qué pasa. Escribo un número. Vamos a escribir el 5. Uy, no adiviné. ¿Vieron? Vamos a escribir otro número y ahí podríamos estar, porque imagínate, es coincidir con el número que el computador cree en ese momento porque tiene una única ejecución este algoritmo. Después vamos a ver y vamos a modificar esto, pero cuando veamos ciclo, no quiero darle ciclo junto con condicional. ¿Ya? Entonces, podemos seguir ahí a ver hasta cuándo yo hago. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver cuál es el número que escribe ese computador. Lo podemos hacer, decimos acá, vamos a imprimir, ahora imprimimos, vamos a imprimir. Por ejemplo, no adivinaste el número y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un texto y, no, de esta forma no, le vamos a decir texto, vamos a ponerle y decirle el número del computador era el, dejamos un espacio, y texto, y vamos a ponerlo con este. Y el número del computador, ¿y en qué variable yo tengo guardado el número del computador? En la variable número del computador. Bien, vamos a ver ahora aquí, pues escribir un número, no adivinaste porque el computador era el 1. ¿Ven? Así ya por lo menos no estamos tan ciegos. Yo escogí el 1, el 5, y el computador escogió el 1. Ahora vamos a agregarle un poquito de complejidad. ¿Qué pasa si el usuario escribe un número? ¿Qué pasa si yo escribo este número? Ahí nunca voy a encontrarlo, ¿no? Porque tenemos una restricción que el número esté entre 1 y 10. ¿Cómo yo le podría agregar esa restricción a mi ejercicio? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo ustedes agregarían eso a nuestro ejercicio? ¿Qué tendría que preguntar? Tendría que preguntar si el número que escribe el usuario se encuentra entre 1 y 10. ¿No es así? ¿Cómo creen que me quedaría eso? Eso lo tendría que hacer antes de este if o después, o poner este if dentro de aquel. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo ustedes, no programemos, cómo ustedes harían? Si yo escribo, si ustedes son un computador que están computando esto, y yo le digo que tienen que adivinar un número del 1 al 10, ¿ya? Y yo pongo el 15, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Su cerebro, ¿cómo computaría eso? O sea, que salga que tiene que ser un número del 1 al 10. Muy bien, yo tengo que decirle al usuario que tiene que ser un número del 1 al 10. Y para eso tengo que programar y decirle al computador, porque el computador lo que sabe es que el 15 es mayor que el 10, pero él tiene que verificar eso, ¿ya? ¿Y cómo lo verifico? Pues utilizamos un if, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar este por aquí primero. Aquí vimos que lo que vamos es a preguntar. Ahora, ¿qué sucede? En lo lógico, vamos a preguntar. Pero, para yo saber si el número se encuentra entre 1 y 10, hay una condición o dos condiciones que tiene que cumplir el número. Siempre que yo quiero saber, este es el 1 y este es el 10, y yo te doy un número para yo saber que se encuentra en el medio, ¿qué tiene que cumplir? Como vimos en los filtros avanzados, ¿qué pasaba? Que tenía que cumplir con un AND, ¿no es así? Tengo que verificar que sea mayor que este número y que sea menor que este número, es decir, que sea mayor que el número menor y que sea menor que el número mayor. Eso ocurre acá. Estamos unidos con un AND. Fíjense que estamos uniendo los filtros avanzados que ya vimos, las condiciones que vimos en filtros avanzados, las estamos uniendo acá. Es lo mismo
muchachas, formas diferentes de implementarlo, pero la idea es la misma. Entonces, como nosotros venimos a lógico, y miren, acá tenemos un AND, acá tenemos una cosa para comparar, y acá tenemos otra cosa para comparar. Miren cómo yo lo voy formando. Una cosa para comparar, duplicar, y otra cosa para comparar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que preguntar si este número que está escribiendo el usuario, vengo acá, si ese número que está escribiendo el usuario es mayor, vamos a poner mayor o igual, que ¿quién? Que 1, porque estamos verificando que esté en el rango de 1 y 10. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Preguntar ahora si este mismo número es menor o igual que ¿quién? Que 10. ¿Ya? Si el número realmente está en ese intervalo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué ocurriría? ¿Qué hacemos? Pues hacemos todo esto que tenemos acá. Fíjense cómo tenemos un if dentro de otro if. Vamos a ahora pasar esto para acá para que no nos moleste. Y pasamos esto para acá abajo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Si el número no está, pues le decimos al usuario, mira, ese número no es correcto. ¿Ya? Un print y le ponemos un mensajito y le podemos poner, él debe escoger un número entre 1 y 10. ¿Ya? Ejecutamos y fíjense, ahora yo escojo el 15. Vamos a ver qué es lo que pasó. Escoge el 15 y no me está imprimiendo porque el número del usuario... claro, lo estoy poniendo dentro del if, no hizo un else, ¿ya? Entonces le agregamos el else, lo estaba poniendo dentro del mismo if y ponemos acá. Ejecutamos y decimos 15 debe escoger un número entre el 1 y el 10. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? Los Diego, los siento callados hoy. ¿Dudas? Súper, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo por acá. Yo sé que igual esta semana no van a estudiar mucho Trinket, ya, pero es importante, ¿qué es lo que tienen que saber? Al salir de la clase, cómo utilizar las variables de entrada, las variables de salida, cómo utilizarlas en el intermedio y cómo utilizar en los algoritmos que sean de condicional. El lunes no tenemos clase, entonces para no perder esa clase yo les voy a subir unos videos de ruteo. ¿Qué sucede? Que los videos de ruteo tienen ciclo, entonces no hemos visto ciclo. Pero de todos modos les voy a ir subiendo esos videos y les voy a subir a ver otros ejercicios de Trinket donde usen condicionales, solución de ejercicios con condicional. Y vemos en la clase que viene, vamos a ver ciclos y vamos a ver funciones, ¿ya? Porque lamentablemente tenemos pocas clases y no nos va a alcanzar, digamos que por ejemplo a ver ruteo, pero en los videos son ejercicios, videos cortos de ejercicios para que ustedes vean. Recuerden que tenemos una tarea y luego después en el certamen lo que les va es ruteo. Pero para hacer un ruteo necesitamos entender bien todas las estructuras como los condicionales, los ciclos, las variables, y después es básicamente correr ese algoritmo. Por eso es importante saber qué ocurre acá, porque eso es lo que vamos a ir, cómo van cambiando las variables de valor. Es importante, con este ejemplito de acá, vemos cómo las variables van cambiando de valor y eso siempre ocurre de la misma forma. Entonces en el Excel, donde yo les voy poniendo los links, todos los que están en un violeta claro son links de apoyo para que ustedes vean soluciones de ejercicios que no nos alcanzan a ver en clase, sobre todo eso, y ahora les voy a agregar esos de ruteo y algunos ejercicios, soluciones. Si no tengo los videos de soluciones de ejercicios con condicionales, les subo las soluciones de esos ejercicios. Yo les subí una guía de ejercicio que tiene soluciones de ejercicio, tiene la solución hecha. Y en las PPT, acá en esta PPT, que ahora yo se la subo, fíjense cómo hay link a soluciones anteriores. Ahora yo les voy a agregar aquí esta solución también, para que tengan, ahora no recuerdo si la solución anterior estaba igual o no,
pero para que tengan más soluciones. Aquí hay otro ejercicio que es importante que lo vean con condicionales y están las soluciones, ¿ya? Para que ustedes vean cómo es las soluciones de estos ejercicios, y estos es ejercicios de diseño, pero sobre todo importante que vean estos otros ejercicios, las soluciones, y las dudas me las preguntan, ¿sí? Entonces, vemos las dudas que tengan de la tarea. De la tarea no, disculpen. Y por último, pues, comentarles que esta figura que les puse en mi perfil del Zoom es un dibujo que obtuvo un estudiante del paralelo 107 del semestre anterior en la tarea número 3, en la de Trinket, que como muestra, como una motivación para que vean todo lo que podemos hacer en Trinket, lo que pueden hacer ustedes con las cosas que vemos en clase. Chao, hasta la próxima.